Bueno, vamos a ver la sesión 7 del curso Cómo mejorar mis relaciones interpersonales. Vamos a ver el trabajo con las emociones y el día de hoy vamos a ver el trabajo con la culpa. Sesión 7, trabajo con las emociones, culpa. Bueno, estamos viendo los niveles lógicos y ya hemos visto lo que es espiritualidad, identidad, valores y creencias. Y hoy vamos a trabajar con el tema de habilidades, y eso es inteligencia emocional. El tema de habilidades se refiere a cómo trabajamos con nuestras emociones. Y los puntos que vamos a ver hoy es el surgimiento de la culpa, la estructura de la culpa, los introyectos, creencias asociadas con la culpa y trabajo psicoterapéutico. Bueno, primeramente vamos a ver lo que es autoconciencia emocional. Habitualmente no nos han enseñado cómo trabajar con nuestras emociones. Entonces lo único que sabemos es o reprimirlas, o explotamos, o las negamos. El objetivo de esta sesión es trabajar lo que es autoconciencia emocional. Y esa es la capacidad de reconocer una emoción en el momento en que la experimentamos. Las emociones son muy importantes en nuestra vida, nos mandan mensajes, pero nosotros a veces no sabemos identificar qué mensajes y como que creemos que el mundo de las emociones es un mundo muy amenazante y no queremos entrar. Entonces la propuesta de este trabajo es contactar con las emociones, vamos a aprender a contactar con las emociones para que en el momento en que aparezca puedas contactar. Y esto nos permitiría entonces desarrollar la capacidad para salir de estados negativos provocados por nuestras emociones, ¿no? Vamos a ver en estas sesiones, vamos a ver la culpa, vamos a ver el enojo y vamos a ver la emoción de la soledad. Entonces aquí la autoconciencia emocional va a ser la capacidad para salir de estados negativos provocados por estas emociones. O sea, empezamos a sentir enojo, empezamos a sentir culpa y a veces no sabemos qué hacer. Entonces aquí la intención es como aprender a contactarla, ubicar qué mensaje me está dando y luego salir de ese estado. Bueno, cuando evitamos contactar con las emociones, entregamos el poder a circunstancias externas y nos victimizamos. Como no sabemos trabajar las emociones, a veces le echamos la culpa a las personas, ¿no? Entonces tú le dices, es que esa persona me hace enojar. Y eso es porque no hemos aprendido a contactar con las emociones. Porque si aprendemos a contactar con las emociones, bueno, en primer lugar nadie va a hacernos enojar, ¿no? O sea, nosotros somos los que decidimos enojarnos. Pero como no contactamos con las emociones, estamos expensos a las otras personas y entonces algún comentario, alguna cosa, nosotros hacemos que nos victimizamos. Entonces eso nos hace ser muy vulnerables porque tú no sabes en qué momento alguien va a llegar a decirte algo y tú, si no has trabajado con la emoción del enojo, por ejemplo, vas a explotar, entonces vas a ser muy vulnerable. Pensamos que las palabras, las acciones, y a veces hasta creemos que adivinamos el pensamiento de las otras personas, ¿no? Pues te enojas porque lo que crees que el otro está pensando, pero no es cierto, porque las palabras, las acciones de los demás no tienen el poder de hacerte enojar a menos que tú así lo decides. Entonces, como hemos aprendido que es peligroso contactar con las emociones, generalmente cuando las sentimos, pues lo primero es distraernos, apaciguarnos, para no sentir el dolor. Y entonces es cuando acudimos a las adicciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el duelo, alguien puede sentir tanto dolor se murió su esposo, de una señora, ¿no? Entonces siente tanto dolor por eso. Bueno, un esposo, que se muere su esposa, porque ellos a veces, como no está permitido que un hombre se sienta triste, entonces muchos de ellos lo que hacen es recurrir al alcohol. Entonces eso es para apaciguar
el dolor que se puede sentir por la muerte de su esposa, por ejemplo. Y esto implica que no hay un trabajo de inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional sería que la persona fuera capaz de contactar con el dolor, escuchar la emoción y canalizar la energía que la emoción lleva. Bueno, para trabajar con las emociones, si nosotros queremos trabajar con mente consciente, esto es un enfoque limitado. O sea, si tú pones emoción y pasión, emoción y razón, o pasión y razón, estás perdido. O sea, las razones no van a tener fuerza sobre las pasiones. Y es, por ejemplo, cuando alguien está muy triste, y entonces tú llegas y le dices que vea las cosas positivas, que no está tan malo lo que pasó. Eso es a nivel racional. Y eso no va a trabajar con la emoción. La emoción se trabaja con otra emoción, emoción con emoción, y eso hace que puedas tú canalizarla. Pero desde la razón, o sea, las pasiones arrasan con las razones. Entonces, por eso trabajamos con el trance hipnótico. El trance hipnótico te permite llegar a mente inconsciente. Y ahí se hace un cambio importante en resignificar lo que te pasó. Entonces, por ejemplo, el enojo, la tristeza, la culpa son emociones intensas y arraigadas, y son más poderosas que la razón. Tienen un poder autónomo, parece tener su propia lógica, la lógica de la pasión. Entonces, eso ya lo hemos comentado, ¿no? En el libro de Daniel Goleman, de inteligencia emocional, dice que a veces si tú no sabes trabajarlas, la emoción te puede dar un secuestro de la amígdala, ¿no? Y eso quiere decir que tu capacidad de pensar queda bloqueada. Por eso no podemos trabajar las emociones con la razón, hay que trabajarlas con la emoción, ¿no? O desde mente inconsciente, y por eso el trance hipnótico trabaja con mente inconsciente. Nosotros podemos tener un entendimiento intelectual acerca de lo que son las emociones, y esto es útil, pero no es suficiente para encauzar las emociones. O sea, tú pudiste haber hecho una tesis sobre inteligencia emocional, te la sabes qué es el enojo, sabes cómo manejarlo, pero eso no es suficiente para que tú trabajes con tu enojo, porque el enojo es una pasión, y el mero entendimiento intelectual no va a hacer que te dejes de enojar. Entonces habrá que trabajar con otra emoción. Y por ejemplo, nosotros lo vamos a ver, el enojo se puede trabajar con compasión, que es otra emoción, ¿no? Cuando tienes compasión, cuando entiendes lo que está pasando el otro desde tu corazón, entonces puedes bajarle al enojo. Pero así simplemente decir no debo enojarme no va a funcionar. El mero entendimiento no nos lleva a trabajar con la fuerza de las emociones. Las emociones son muy poderosas y tienen energía de vida. Por eso una persona, por ejemplo, en depresión se puede sentir así como que se le acabó todo, porque la depresión le está robando mucha energía de vida. Entonces, el trabajar las emociones nada más con el intelecto no sirve. Por eso aquí vamos a proponer trabajarlas de otra forma, con la pasión. Bueno, y entonces entramos al terreno de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional debe integrar el trabajo con la mente consciente y la mente inconsciente, las dos, ¿no? O sea, sí es bueno entender cómo funcionan las emociones, ¿no? Pero también hay que hacer el trabajo con mente inconsciente. Y para trabajar la mente inconsciente utilizamos la lógica de mente inconsciente, que es la lógica de los trances hipnóticos, ¿no? Entonces en los trances hipnóticos trabajamos con simbolización, bajamos las ondas, ¿no? Bajan de beta a alfa, y entonces eso nos permite trabajar con las emociones. No debemos rechazar las emociones en nuestra vida, ya que si las negamos, las reprimimos, estas tienen más poder sobre nosotros. Es, por ejemplo, estar negando un enojo. Se puedes estar diciendo que no estás enojado o no enojada, y eso hace que el enojo vaya aumentando, hasta que llega un momento en que explotas. Entonces, la propuesta aquí es
no rechazarlas, no reprimirlas, contactarlas, ¿sí? Es necesario mirar cara a cara las emociones en lugar de luchar contra ellas o negarlas. Entonces es como en el trance hipnótico enfrentarte al enojo y decir, por eso en los trances hipnóticos nosotros decimos, darle una forma, darle un color, es para que contactes desde mente inconsciente para ti cómo estaría significado el enojo. Es necesario conocerlas y contactarlas. Entonces vamos a ver cómo se trabajan con las emociones durante el trance hipnótico. Nosotros, si queremos la cooperación del mente inconsciente, es necesario lograr un cambio fácil, placentero, con un sufrimiento mínimo indispensable. Cuando una persona tiene una emoción muy fuerte, la mente inconsciente lo que va a hacer es reprimirla, negarla, guardarla. Por ejemplo, si una muchacha sufre una violación tumultuaria, es tan fuerte el sufrimiento que lo que puede hacer su mente inconsciente es borrar su memoria, y entonces esa muchacha se va a acordar de todo hasta el momento de la violación y después ya no va a recordar nada. ¿Por qué? Porque la mente inconsciente tiene esa función. O sea, algo muy doloroso que hayas vivido lo va a tapar. Entonces, por eso nosotros en el trance hipnótico trabajamos de una forma fácil, de una forma protegida. Por eso, en vez de confrontar a la persona, o sea, si la persona experimentó un enojo muy fuerte y yo quiero trabajar de manera consciente, ella va a decir que no pasó nada, porque su mente inconsciente, esa situación tan dolorosa para ella, la guardó, lo cual no quiere decir que se haya olvidado, nada más la guardó. Y entonces, si yo quiero trabajar con mente consciente, no va a funcionar. Lo que yo tengo que hacer es, en un trance hipnótico, pedirle a la mente inconsciente que represente con un símbolo, con un color, con una forma, esa situación, y entonces la mente consciente sí me permite entrar en eso. Entonces, nosotros trabajamos en el trance con el mecanismo de simbolización, lo cual permite trabajar con eventos reprimidos saludablemente disfrazados, lo cual ahorra molestias innecesarias. Y se habrán dado cuenta que en los trances decimos saludablemente, protegidamente, ¿no? Eso quiere decir, si tú partes la palabra, es saludablemente, es mente saludable, protegidamente es mente protegida. Entonces eso significa que le estamos mandando un mensaje a la mente inconsciente que vamos a hacer un trabajo que va a ser saludable y que va a ser protegido. Eso le encanta a la mente inconsciente. También utilizamos el mecanismo fisiológico de la respiración para producir un cambio interno constante, automático, saludable. Entonces el hecho de que empecemos los trances diciéndole a la persona que se concentre en su respiración no es fortuito. Es la manera en que, bueno, eso tiene varios objetivos. Primero, al llevar la atención de la persona a que se concentre en cómo inhala y cómo exhala, lo que vamos a hacer es que su mente consciente la vamos a distraer. Entonces tú haces eso y distraes a la mente consciente, y entonces como la mente consciente está ocupada en contar las respiraciones, nosotros como terapeutas o hipnoterapeutas lo que podemos hacer es centrar la mente inconsciente sin que la persona se dé cuenta, porque su mente consciente está distraída. Y luego, nosotros en el trance hemos hecho trabajos con emociones y puede ser que la persona quede impactada por alguna emoción. Entonces al final siempre volvemos a decirle que vuelva a la respiración, y la respiración le va a permitir digerir saludablemente a emociones atoradas. Si tú no trabajas una emoción, es muy probable que la emoción se vaya a tu cuerpo. Entonces te va a producir colitis, gastritis, dolor de cabeza, ¿no? Una preocupación. ¿Por qué? Porque la emoción es energía. Y si tú no aprendes a contactarla
y a esa energía dirigirla a algo saludable, algo que sea provechoso para ti, se queda en tu cuerpo. Entonces imagínate que pasan muchos años y tú continuamente has reprimido una emoción, entonces es muy probable que te dé colitis, gastritis, úlcera gástrica, o que tengas contracturas, o hasta las articulaciones, ¿no? Entonces, por eso es importante el trabajo con las emociones. Bueno, esta es una metáfora muy bonita, es de la mitología griega. En la mitología griega había héroes, ¿no? Los héroes eran hijos de dioses y de humanas. Y aquí tenemos a Hércules. Hércules se está enfrentando con la hidra. La hidra es un monstruo de muchas cabezas. Cuando le cortaban una, salía dos, ¿no? Dos más. Entonces, ¿cómo trabajar con la hidra? Lo que hace Hércules es que fuerza al monstruo a salir de la caverna y a la luz del sol la hidra muere. ¿Y esto qué tiene que ver con las emociones? Si te das cuenta, allí las emociones, si tú no las ves, se van a convertir en ese monstruo. Y cuando tú quieres combatirlas, te va a pasar lo que a la hidra. Cortas una cabeza y aparecen dos más. Entonces, ¿qué es el trabajo que se propone? Y además tú vas atrás, o sea, tú vas caminando adelante y negando la emoción. Y la emoción, como tú no la volteaste a ver, va creciendo, va creciendo. Podemos decir el miedo, el enojo, el resentimiento, la culpa. Entonces, ¿qué hizo el héroe de Hércules? Lo obligó a salir de la caverna y a la luz del sol la hidra murió. ¿Y eso qué quiere decir con las emociones? Que cuando las ves, las confrontas, ¿no? Las entiendes, baja su poder sobre ti. Entonces, vamos a comenzar con el día de hoy. Vamos a trabajar la culpa. Ya habíamos visto que tenemos 5 emociones básicas, ¿no? Miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Esas son las emociones que como seres humanos tenemos desde el nacimiento. Todas las culturas las tienen, esas ni de qué. Pero en el caso de la culpa no la tenemos desde que nacemos. La culpa la vamos adquiriendo a los 2 años. Las otras emociones, esas 5 que vimos, no las vamos a poder eliminar de nuestra vida y no nos convendría, ¿no? Pero la culpa sí la podemos eliminar. Hay culturas que la culpa no existe. Nosotros como cultura judeocristiana, la culpa tiene un poder increíble, ¿no? O sea, ya desde que nacemos con la culpa original. Y no hicimos nada, pero nacimos con la culpa original y de ahí toda nuestra vida está haciendo la culpa. Si durante esta etapa, los 2 años, nos encontramos en un medio social en el que las personas que nos cuidaban, respetaban nuestros deseos, pues entonces aprendimos a considerarnos como seres valiosos. Pero si las personas que nos cuidaban nos manifestaban que éramos malas personas, empezamos a experimentar culpa. Yo recuerdo una vez que me invitaron a una misa de niños de kinder. Estaba el padre y estaban todos los niños, hasta adelante los chiquitos. Tendrán 4 o 5 años, 5 o 6 años, ¿no? Entonces estaba el padre y estaba el Jesucristo, ¿no? Así. Y entonces el padre les dice, ¿de quién es la culpa de que Jesucristo esté sufriendo? Y todos los niños dijeron, de nosotros. Y el padre les dijo, sí, porque ustedes se portaron mal, por eso Jesucristo está sufriendo. Entonces yo me quedé así pensando, qué grave, ¿no? Ya desde entonces tenemos la culpa. ¿Y la culpa qué es? Bueno, la culpa es una emoción aprendida y lo malo de la culpa es que te dice que tú eres mala persona y que mereces castigo, ¿no? Cuando la culpa se instala, podemos pensar que somos malas personas. Y cuando durante nuestra infancia nos han dicho, o sea, que te equivocas algo cuando eres pequeño. ¿Y qué te dicen las personas que más quieres? Que eres tonto, estúpido, idiota, tarado y 20,000 cosas más feas. Entonces,
te lo dicen y tú qué vas a hacer. Después tú ya no necesitas que te lo digan. Automáticamente tú te equivocas y ¿qué haces? Te dices, ¿no? Esa es la culpa. Y no distinguimos cuando éramos niños entre un error y considerarnos malas personas. De tal forma que si recibimos una descalificación, una crítica o un castigo, fuimos conformando una imagen negativa de nosotros. Y empezamos a generar un desprecio y un rechazo hacia quien éramos. Por ejemplo, yo me estaba acordando, cuando yo hice el examen para la preparatoria, hace muchos años, empezaban los SHs, entonces había muchos lugares, y pues todos los que yo me acuerdo quedamos. Hasta gente de provincia quedó, porque ahorita no entra nadie de provincia. Entonces, bueno, han pasado muchos años, más de 40, ¿no? Y ahora, cuando van y hacen su examen, las cosas cambiaron. Ahora hay muy pocos lugares. Y entonces, si no pasa, las personas se pueden sentir muy culpables y caen en unas depresiones terribles. Y creen que son tontos, que no van a servir para nada, pero no distinguen entre lo que sería, las condiciones cambiaron, ahora no todos van a entrar, pero eso no implica que tú seas una persona tarada, ¿no? Eso implica que las condiciones cambiaron. Pero si tú tienes instalada la culpa, te vas a sentir muy mal, ¿sí? Entonces nos sentimos culpables de quién somos y esto nos lleva a subir máscaras. En las relaciones interpersonales, cuando tú sientes un odio muy profundo y un desprecio hacia quién eres, entonces asumes una máscara, porque crees que la otra persona no, o sea, si la persona te viera como tú eres, no te iba a aceptar. Y eso hace que no se establezcan relaciones auténticas. ¿De qué sigue? Bueno, vamos a ver cómo surge la culpa. En la culpa hay 3 elementos: el yo real, el yo ideal, los introyectos y la imagen que esperan de mí. Por ejemplo, el yo real es lo que soy, siento y pienso, es lo que yo quiero. El yo ideal son los introyectos, la manera en que los códigos sociales establecen cómo debo ser para recibir aprobación. Y luego está la imagen que esperan de mí, lo que demandan de mí en mi medio sobre cómo debo de ser. Entonces, por ejemplo, el yo real es lo que hiciste. Tú hiciste o no hiciste algo, ¿no? Eso ya. Y yo creo que como seres humanos todos nos equivocamos. ¿O alguna vez tú no te has equivocado? No. Bueno, entonces vamos a ver que en el surgimiento de la culpa hay 3 elementos: el yo real, el yo ideal, los introyectos y la imagen que esperan de mí. Entonces, el yo real es lo que hice. Hiciste, no hiciste, dijiste, no dijiste. Pero eso tú lo vas a confrontar con un yo ideal, que son los introyectos. ¿Qué es lo que dicen los códigos sociales que establecen cómo debes de ser para recibir aprobación? Y luego están las personas con lo que demandan. Entonces, entre estos 3 elementos se va a dar el grado de culpa. Entonces, ¿cuándo va a ser más la culpa? Vamos a imaginarnos que nos vemos al espejo. Imagínense ahorita que hay un espejo aquí enfrente y ven su imagen. Entonces, tú ves tu imagen, ¿y qué ves? Tu cuerpo, ¿no? Es lo que eres. Alta, chaparra, bajito, moreno, güero, musculoso, gordo, etc. Eso es lo que ves. ¿Con qué lo comparas? Con un yo ideal. ¿Quién introyectó ese yo ideal? Entonces, por ejemplo, yo me veo, y si me comparo con una muchacha de Victoria's Secret, mi imagen que tengo con la de una modelo de Victoria's Secret es muy diferente, ¿no? Entonces ahí puedo experimentar culpa. Entonces se darán cuenta que entre más haya distancia entre mi yo ideal y mi yo real, ¿qué va a aparecer? Culpa. Y va a aparecer baja autoestima, ¿no? Entonces, si yo digo, yo tengo que rendir así en la escuela, es mi yo ideal, pero yo rindo así,
Entonces, si hay una distancia muy grande, ¿qué va a aparecer? El sentimiento de culpa. Y luego, eso se refuerza con lo que los demás me dicen. O sea, si llegan y me dicen, eres una mala madre, eres un mal hijo, eres un mal esposo, eres una mala pareja, entonces ahí se va a condimentar todo lo que va a dar como resultado la culpa. Entonces, cuando existe mucha distancia entre el yo ideal y la percepción del yo real, surge la culpa. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una situación. Entonces, supongamos, vamos a imaginarnos que somos una niña de 10 años. Y vas a salir a jugar, ¿no? Y te dicen, tienes un hermanito de 5 años y tú vas a jugar con tus amigas. Pero tu mamá te manda la orden, tienes que cuidar a tu hermanito, ¿no? Entonces el yo real, ¿qué es? Yo no quiero, no quiero, ¿yo qué quiero? Yo quiero salir con mis amiguitas y jugar. Ese es el yo real. Pero hay un introyecto. El mandato que mi mamá me dio y me dijo, debes cuidar de tu hermana. Entonces, ¿qué hago? Yo no quiero eso. Entonces puedo asumir una máscara de cuidadora a fin de recibir aprobación. Y entonces, ¿cómo voy a cuidar a mi hermano? Pues mal. Porque yo no quiero hacerlo. Y entonces mi mamá va a reforzar la culpa y ¿qué me va a decir? Eres una egoísta porque no atiendes bien a tu hermano. Imagínate que saliste y que se pegó. Entonces, ¿qué te van a echar? La culpa. Bueno, ellos te van a avergonzar. La vergüenza es externa. La culpa es cuando ya tú la interiorizas. Entonces, si hubo muchas de esas escenas en que te echaron... A ver, ¿tú tienes la culpa de que tu hermanito se haya caído? ¿De quién es responsabilidad? De la mamá, ¿no? O sea, tú no eres la mamá del niño. La mamá es la mamá. Pero como tú no lo sabes, te avergüenza, te dice que eres mala persona, porque por tu culpa el niño se lastimó. Pero además, ¿quién te lo está diciendo? Una figura muy importante. No es cualquier figura. Entonces, ¿y cada cuánto te lo dijo? Entonces, ¿tú crees que será raro que después tú te equivocas? ¿Y qué es lo primero que dices? Soy un egoísta, soy malo. La culpa ya se instala, ¿sí? Bueno, entonces, cuando nos regañaban, cuando nos castigaban, cuando decíamos que éramos un niño, que nos decían que éramos un niño malo, una niña mala, comenzamos a... Eso es lo grave. En la culpa hay un profundo odio hacia quienes somos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no aprendimos a distinguir entre realizar una acción incorrecta y asumir una identidad de que somos malas personas. Te equivocas. ¿Quién de nosotros no se equivoca? Todos. Ahora, ¿el hecho de que te equivoques implica que eres mala persona? En la culpa, sí. Y entonces, la culpa vive mucho en el pasado. Entonces, si yo hubiera, si yo no hubiera, si hubiera dicho, si no hubiera dicho, si hubiera hecho, y entonces se experimenta la culpa. Vamos a poner un ejemplo para distinguir entre lo que es culpa y responsabilidad. Imagínate una mamá que anda bien apurada, ¿no? De esas que salen y que tienen que llevar al niño a la guardería, irse a trabajar y llegar a las 9, llegar hasta la guardería y llegar a las 9. Entonces está estresada, está enojada, está frustrada, acaba de pelearse con el marido y le está dando su lechita al niño para que desayune. Entonces el niño tiene 2 años, tira la leche, ¿no? La madre enojada, ¿qué le dice? Lo zarandea, lo agarra y le dice, eres un cochino, un estúpido, y lo cambia de ropa. Y el niño empieza a chillar, ¿no? ¿Qué le está enseñando la madre? El niño cometió un error, que por cierto es muy previsible, porque a los 2 años nuestra habilidad motriz, pues no. Pero la madre le está enseñando que tirar la leche, que cometer un error, le da la identidad de mala persona, ¿sí? Y eso hace, ¿se acuerdan que a los 2 años se empieza a experimentar la culpa?
Eso hace que el niño experimente culpa. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo. Bueno, es otra madre. Esa madre está tranquila, está a punto de salir, y ahí está el niño tira la leche. ¿Sí? Esta madre toma a su hijo con amor y le dice, todo está bien. Lo ayuda, le dice, vamos a limpiar lo que tiraste. ¿Qué le está enseñando la madre? Que una cosa son sus acciones equivocadas y otra cosa es su identidad. Tú puedes equivocarte, pero eso no implica que seas mala persona. El niño sigue considerando que es una persona valiosa, independientemente de que se equivoque o no. ¿Se dan cuenta cómo en una se instala la culpa? ¿Sí? Y en otra, o sea, yo considero que independientemente de que me haya equivocado, soy una persona valiosa. Bueno, cada vez que hemos recibido una crítica, un castigo, cuando nos hemos equivocado, podemos haber fortalecido la idea de que somos malas personas. Y ahí tenemos, ¿no?, una foto, ¿no?, de una madre que continuamente está diciendo a la niña que es mala, que es tonta, que... O sea, cuando nos dijeron de niños, así como, pues yo si no hubieras tú nacido, hubiera podido estudiar, pero mira, por tu culpa estoy aquí, ¿qué nos están mandando? O cuando nos dicen, mira, tenemos bien poco dinero porque tú eres un costal sin fondo, ¿no? Te están mandando la culpa, ¿sí? Cada vez que recibimos un juicio en el que nos decían que éramos malas personas, fuimos conformando una imagen negativa de nosotros mismos. La culpa es muy grave, porque en la culpa hay odio hacia nosotros mismos. Y eso se puede manifestar en agresión hacia los otros o en autoagresiones, o en las adicciones. Las personas que tienen adicciones, como por ejemplo el alcoholismo, la drogadicción, puede ser que tienen un profundo odio hacia sí mismos y no aguantan ese sentimiento. ¿Se imaginan estar con un verdugo todo el tiempo? La culpa es el verdugo todo el tiempo, y todo el tiempo está dentro de ti diciéndote que eres mala persona y que mereces castigo. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Vamos a permitir que nos ofendan, vamos a ponernos de tapete, vamos a ir por la vida aguantando abusos. ¿Por qué? Porque no lo merecemos, porque somos malas personas. ¿Sí? La que sigue. Bueno, cuando nuestras figuras parentales nos brindaron una imagen negativa, sembraron la base para que fuéramos sepultando el yo auténtico y comenzáramos a asumir máscaras a fin de ser aceptados. Entonces, como yo me siento muy culpable de ser como soy, asumo una máscara, ¿no? O sea, puedo pensar que si asumo la máscara, tú me vas a aceptar. Pero si me ves así tal cual soy, pues entonces no me vas a aceptar. Y entonces puede ser que nuestra familia nos demanden papeles que no nos correspondían. Por ejemplo, como decíamos, el papá se va, abandona a la mamá, entonces la mamá le puede exigir al hijo mayor que sea el papá de sus hermanos. Eso le corresponde a él. Puede hacerlo, pero entonces se puede sentir culpable porque le están dando un papel que no le corresponde. O por ejemplo a una hija que sea madre de su madre. La hija puede ser madre de su madre, no puede ser, ¿no? Bueno, también nos pudimos haber sentido culpables por cosas que no tenían que ver con nosotros. ¿La escasez de dinero en una familia es culpa de un niño? No. ¿El que se divorcien los padres es culpa del niño? Pero sin embargo se lo hacen, ¿no? O sea, por tu culpa tu papá se fue porque te portabas mal. Si alguien nos golpea en un ataque de ira, ¿es nuestra culpa? Sin embargo le dicen, pues es que te portaste mal y por eso tuve que pegarte, ¿no? ¿Y quién te lo está diciendo? Una figura muy importante. Entonces se está instalando la culpa. Y aquí hay una imagen de Kino que a mí me gusta mucho. Entonces, si se dan cuenta, ahí están los papás y todo en esa casa es cuadrado, ¿no? Y el niño le está llevando un dibujo circular. Entonces, ¿qué le dice el padre? Está mal. O sea, en esta casa así somos.
El que tú seas diferente dice que eres mala persona. Entonces, ¿qué está haciendo ese padre? Lo está avergonzando, porque el niño hizo un esfuerzo auténtico, ¿no? Porque ese dibujo pues se le ocurrió a él, pero en esa casa así no se ven las cosas. Entonces podrán ver que la culpa se instala cuando tú, por ejemplo, quieres seguir otra religión, cuando quieres divorciarte y en esa familia no hay divorciados, cuando tú tienes otra preferencia sexual, ¿no? En esa familia son heterosexuales y tú quieres ser lesbiana o homosexual, entonces hay la evidencia, ¿no? La vergüenza, y entonces la persona puede sentir culpa. La culpa también se asume cuando las personas han usado el sarcasmo, la ironía, la burla, el castigo, y nos han señalado que algún acto que realizamos es malo, pero no nos han dicho eso. Nos han dicho que todos nosotros somos malos, ¿no? La identidad. Yo me estaba acordando de una señora que conocí que decía, ella estaba casada y ya tenía 2 hijos, entonces quedó embarazada y sin decirle a su esposo fue y abortó. Así como en un arranque fue y abortó. Entonces después fue a la iglesia. Y el padre de la iglesia le dijo que era un pecado capital. Eso de pecado capital es que haga lo que haga, está condenada al infierno. Entonces ella regresó a su casa y pasaron, o sea, cuando yo me la encontré ya habían pasado años. Entonces ella tenía un mioma. Un mioma es una cosa muy dolorosa. O sea, cada menstruación les duele hasta el alma. Y además sangran mucho. Entonces pierden hierro. Entonces yo le dije a la señora, ¿pero por qué no se opera? O sea, te quitan el mioma y ya no hay ningún problema. ¿Y saben lo que me dijo? Ella me dijo no, porque esto es un castigo por el aborto que yo hice. Entonces ella está condenándose a recibir el castigo, pero además es una condena que no tiene fin. Porque aunque ella muera, ella, como le dijo el padre, si le cree al padre, ni siquiera va a poder ir al cielo. O sea, va a sufrir toda esta vida y en los infiernos toda la vida. Eso es el efecto de la culpa. La que sigue. Bueno, ¿cómo se instala la culpa? La culpa se instala a través de críticas y nos dicen, no eres buena madre, eres un fracasado, eres un estúpido. ¿Quieren tumbar a una mujer que tenga hijos? Díganle, eres mala madre. Y haya hecho lo que haya hecho, muy pocas van a estar en pie. ¿Quieres tumbar a un hombre? Dile que es un fracasado. También hay recriminaciones. Por tu culpa me enfermé, por tu culpa me enojé, me vas a matar de un coraje, me siento mal porque no me hablaste. Entonces, si alguien me dice, ¿me vas a matar de un coraje? ¿Sí? ¿Yo puedo matar a alguien de un coraje? Voy a agarrar una pistola y matarlo y ahí sí sería responsable. Pero ¿de quién es responsabilidad enojarse? De la persona. También la culpa, si se dan cuenta, la culpa nos permite controlar y dominar a las personas. Es muy útil para el dominio y para la manipulación. Entonces dice, si te comportas como debe ser, vas a poder salir si no estás castigado, ¿no? Entonces, a través de la manipulación, la culpa se instala. ¿Cómo representaría la culpa? Pues a mí esa me gustó, ¿verdad? Pero también la podemos ver como una pesada losa en la espalda, ¿no? ¿Qué significa sentirse culpable? Es sentirse mal porque no se cumple con un deber ser. Continuamente las personas se recriminan por no cumplir con un deber ser. Imagínense ahorita que yo tengo, imagínense que esto es mi regla. Y les voy a medir su cabeza. Te mido tu cabeza a ti y te mido tu cabeza. Les dio risa, ¿no? Y tu cabeza yo creo que medirá unos 15 centímetros. Y la tuya unos 14, está más chiquita. Y yo les dijera, estás mal, debes de medir 16. Estás mal, debes de medir 16. ¿Se sentiría culpable por eso? Claro que no. Pero si yo dijera,
¿Cuánto pesas? Debes de pesar lo que pasa en el metro, ¿no? ¿Te sientes culpable por eso? ¿Por qué? Es lo mismo. O sea, alguien estableció una regla externa y cuando yo la asumo y no la cuestiono, me siento culpable. Entonces, ¿cómo podríamos liberarnos de la culpa? Cuestionando las normas que establecen que yo debo de ser eso. Y eso es la pregunta, ¿quién dice que debe ser eso? ¿Sí? La que sigue. Ahí está. Cuando nos vemos al espejo, otra cosa que ocurre, que yo me imagino, porque yo no entro a los Face, pero en el Face uno puede estar viendo que una muchacha está con su novio, que otra tiene familia, que otros están paseando, que otras se están vistiendo, que otras están muy guapas, y entonces experimento culpa. Cuando puede ser que eso ni sea verdad, porque en los Face, en las redes sociales se crean imágenes, ¿no? Pero entonces yo no cuestiono esa regla y me siento culpable. En la culpa existe un deber ser introyectado. Hay una identificación con las demandas que nos impusieron desde niños, sobre cómo debíamos pensar, sentir o comportarnos y que no necesariamente corresponden con lo que realmente somos. O sea, la culpa la traemos desde hace muchos años. En tu familia, supongamos que dijeron, en tu familia valoran mucho que sean blancos. Estamos en México, pero igual supongamos que valoran que sean blancos. Entonces ahí todos tus hermanitos salieron blancos y tú sales moreno. Entonces, ¿de qué te sientes culpable? De ser moreno. De ser moreno. ¿Sí? Cuando será raro ser moreno en un país donde hay mestizaje. ¿No es tonto? Pero no la cuestionamos. Sí, la que sigue. Bueno, la estructura de la culpa, entonces, hay un ideal del yo y un yo real. El ideal del yo es yo debería, yo no debería, si yo hubiera, si yo no hubiera. Si se dan cuenta, esto va al pasado. ¿Puedes hacer algo por tu pasado? No, pero la culpa se vive en el pasado. Entonces comparas con yo tengo, no tengo, yo soy, no soy, yo siento, yo pienso, yo dije, yo no dije. Y ya vimos que entre más distancia haya entre el ideal del yo y el yo real, hay más culpa, ¿no? Y por lo tanto baja autoestima. Y por lo tanto la persona va a permitir que la maltraten, que la humillen, ¿no? Cuando esas mujeres que sufren maltrato y las personas dicen, es que son una masoquista, no es cierto. ¿Qué está pasando? Esa persona se siente culpable y cree que merece el que la estén maltratando, el que la golpeen, el que la humillen. Si se han dado cuenta, cuando a una mujer que se quedó en su casa a no hacer nada, le preguntan, ¿y tú qué haces? Nada, yo estoy en mi casa. Y el marido hasta le puede decir, pues tú eres una mantenida. Cuando ella lava, plancha, atiende a los hijos, pero se siente culpable porque no salió a trabajar. Y sin embargo, mucho de lo que él esté ganando va a ser por el trabajo de ella. Muy bien, la que sigue. Bueno, la estructura de la culpa hay una demanda externa y un introyecto. Entonces, en la demanda externa nos han dicho, tú debes de ser una buena hija, una buena esposa, una buena madre. Es como cuando nuestra madre nos dice, ¿y todas las hijas son como tú? Yo creo que no todas se comportan como tú. ¿Qué te está diciendo? Eres mala hija. Entonces ella te lo dice, te lo dice, te lo dice, y después ya no necesita decírselo porque tú eres la primera que dices, yo soy una mala hija, soy una mala esposa, o en el caso del hombre, soy un mal amigo, un mal hijo, un mal jefe, un mal profesionista. ¿Sí? La que sigue. Bueno, ¿por qué podemos sentirnos culpables? Por experimentar emociones, por no amar a quien me desprecia. O sea, si están en una relación de violencia en pareja, ¿no? Se puede sentir culpable la mujer porque el otro la desprecia y la maltrata. ¿Y de quién es la culpa? ¿Quién le ha enseñado que ella es culpable? Por cansarme, por no aguantar más. La última se da mucho en todos los que trabajamos con
con humanidades, ¿no? O con personas en estado de vulnerabilidad. ¿Tú eres culpable del sufrimiento del otro? ¿Eres culpable por no aliviar el sufrimiento del otro? Sin embargo, uno se siente culpable. ¿Sí? ¿A que sí? Bueno, entonces en la estructura de la culpa hay una demanda externa, un introyecto y un yo real, ¿no? La demanda externa es, o sea, si nosotros nos pusiéramos a ver, nos demandan un montón de cosas, ¿no? Las personas que están a nuestro alrededor. La escuela, la familia, el Estado, ¿no? Cuando un jovencito está viendo un video de esos de reggaetón, ¿qué le demandan? ¿Cómo debes de ser? Debes de traer tu camioneta, ¿no? Tus botas, debes de andar con estas muchachonas. Cuando ve a una muchacha eso, ¿qué le demandan? Tú debes de tener ese cuerpazo, ¿no? Ese cuerpazo que ni ellas naturalmente lo tienen porque se operaron, ¿no? Y porque tienen 18 años. Y es mentira. Pero es toda la demanda externa. Entonces no nada más tu familia, sino tu sociedad, ¿no? O sea, cuando eres profesionista te demanda que tienes que tener esto. Luego vienen los introyectos. De todo eso que te demandaron, tú te vas apropiando de algo. Entonces yo debo de ser una buena madre, una buena hija, los hombres no lloran, las mujeres deben de cuidar a su familia. Y luego está el yo real. ¿Qué quiero? Yo quiero protegerte, yo quiero cuidarte, yo quiero ayudarte, yo quiero darte dinero. El trabajo que hacemos con la culpa es cada uno identificar esta estructura. ¿Cuáles son las demandas externas? ¿Cuáles son tus introyectos? ¿Y qué es lo que quieres? Generalmente las mujeres vienen a terapia, pocos hombres vienen, pero cuando yo le pregunto a una mujer en terapia, ¿qué quiere? Parece que le estoy diciendo, háblame en chino. O sea, ¿cómo qué? ¿De qué hablas? Yo quiero algo. Inmediatamente me empieza a decir, mi esposo, mis hijos. No, ¿tú qué quieres? Entonces, para trabajar la culpa, tenemos que integrar esas tres, ¿sí? Bueno, ahí está la culpa con los deberías. ¿Qué es lo que hemos estado viendo de los introyectos? A mí se me hace más fácil entender los introyectos como: ¿han comido algún alimento que se empachan porque no lo digieren? Eso es un introyecto. O sea, un introyecto es algo que recibiste del medio, no lo asimilas, pero ahí está. Y ese es un deber, ¿no? En la culpa existe un deber introyectado. Fíjense, nos han dicho cómo debes pensar, cómo debes sentir, cómo debes actuar, cómo debes hablar. Está todo. Y aquí, si viéramos todo lo que es la sexualidad en esta cultura judio-cristiana, la sexualidad está llena de introyectos, ¿no? La culpa está presente. Yo me acuerdo de una alumna que tuve que tenía relaciones sexuales con el novio. Y cuando llegaban al hotel, ella no quería tener relaciones, porque era el introyecto. O sea, en nuestra cultura no está bien que tengas relaciones prematrimoniales. Aunque muchos las tienen, se vive con culpa. Entonces ella llegaba y entonces el novio le decía, pues ya pagamos, ya estamos aquí. No. Hasta que ella empezó a trabajar y entonces a liberarse de esa culpa, cada quien decidirá. Pero era como si la mamá estuviera ahí en la habitación entre ella y el novio y no pudiera entrar, ¿no? Entonces o lo haces o no lo haces y te liberas de la culpa o metes nuevas normas, ¿sí? Bueno, ya. Bueno, los introyectos son mandatos, ideas o creencias que son de otros y que nosotros nos tragamos sin procesar. Por eso es la idea del empacho. No vienen de ti, vienen de otros. Por eso hay mucho en el trabajo con los introyectos, es ubicar quién lo dijo. Son creencias acerca de cómo debemos o no debemos pensar, sentir o actuar, que se viven como si fueran nuestras, pero que en realidad no concuerdan con nuestra forma auténtica de ser, pensar o sentir. El introyecto proviene de un mensaje, no de una experiencia directa, que permanece hasta que la persona se cuestione dichas creencias.
Entonces, ¿cómo trabajar la culpa? Inicialmente cuestionando el introyecto. Y lo cuestionamos preguntándonos, ¿quién dice eso? ¿Quién lo dice? Y si es válido para mí actualmente. La que sigue. Bueno, los introyectos son normas, deberías, reglas. El introyecto no surge de nosotros ni de nuestra experiencia directa. Son mediados por las opiniones y las experiencias de otras personas. Desde pequeños los introyectos nos han dicho que está bien, que está mal. Se trata de un bagaje ético-moral en el que el niño no ejerció ningún juicio. Y entonces ya de adultos siguen estando ahí. ¿Quién nos impone esto? La escuela, los padres, la iglesia, los medios de comunicación, el Estado. ¿Sí? Cuando tú ubiques esta frase, quiere decir que hay introyectos. Tengo que hacer esto. Porque es una demanda. Y entonces nos tragamos mandatos, órdenes, influencias, opiniones, que los asumimos como propios. Pero cuando decimos tengo que hacerlo, quiere decir que no es tuyo, que viene de afuera. ¿Sí? La que sigue. Bueno, ejemplos de introyectos. Tengo que pensar que, debo de poder, no tengo que sentirme, no debo disfrutar, tengo que cumplir, tengo que lograr, una mujer decente debe, un verdadero hombre. Y las formas son mandatos, debeísmos, creencias, roles, valores, ideales, prejuicios, hábitos, costumbres, retos o juicios. Y ahí en esa imagen, ¿no?, se ve como muy claramente cómo estamos con una mano gigantesca, que es la que nos dice tú debes. Entonces, para trabajar la culpa y los introyectos, tendríamos que contrarrestar esa mano tan grande con yo quiero y llegar a un acuerdo, porque no se trata que voy a quitar todos los deberes y voy a hacer lo que se me dé la gana, sino que mediar. ¿La que sigue? Bueno, ejemplos de introyectos: no debes expresar tus emociones, el matrimonio debe ser para toda la vida, los hombres no deben llorar, las mujeres no deben enojarse, debes de seguir la tradición familiar, debes sacrificarte por tu familia, debes sufrir en esta vida para alcanzar el cielo, debes ser un buen proveedor, este es para los hombres, este también es para los hombres, no debes dejarte de nadie, no debes ser un mandilón, y para las mujeres debes de ser una mujer decente. La que sigue. Bueno, pareciera que es muy fácil cuestionar los introyectos, pero no es cierto. Cuando tratamos de cuestionar los introyectos, surgen escenas catastróficas, porque por algo los tenemos que seguir, o creemos que tenemos que seguirlos. Y las escenas catastróficas van a venir generalmente del repudio y el rechazo de nuestros núcleos familiares o de nuestros núcleos sociales. Por ejemplo, imagínate que estás en una relación de pareja muy destructiva y tú quieres divorciarte, pero en tu familia no se acepta el divorcio. Entonces, para no contradecir, niegas tu necesidad y sigues casada, ¿no? Porque para ti sería muy catastrófico. Y si se dan cuenta, hará unos 20 años, el ser una mujer divorciada tenía una connotación mucho más negativa que la que ahora tiene. Ahora, poquito a poquito, yo creo que las que te van a tener connotación negativa van a ser las que siguen casadas, porque los divorcios están muy grandes, ¿no?, en la proporción. Entonces, ahora el estar casada tal vez sea culpa, pero quién sabe. ¿Sí? La que sigue. Bueno, y aquí tenemos el origen de nuestra tradición judio-cristiana, ¿no?, que es Adán y Eva. Y si se acuerdan del mito, dice que Eva comió del fruto prohibido, convenció a Adán y los corrieron del paraíso. Y a raíz de ese pecado, toda la humanidad, primero las mujeres van a tener que parir con dolor y los hombres van a tener que trabajar con el sudor de su frente, lo cual quiere decir que va a ser sufrimiento, ¿no? Entonces ya desde que nacemos traemos eso. Esta es una cultura que genera mucha culpa,
Porque además, ¿quién fue la culpable de todo que nos sacaran del paraíso? Eva. ¿Y ustedes creen que es gratuito que la mitad de la población esté sometida a la otra mitad? Es por eso. O sea, estamos pagando una culpa. Y por eso no nos pagan, estamos en la casa, ¿no? Estamos subvaloradas. Pues, ¿por qué te quejas si eres mujer? ¿No? Porque además la culpa se usa para someter. Es un muy buen mecanismo para someter a las personas. La culpa nos lleva a recriminarnos por algo que hicimos o no hicimos. Vamos al nivel de identidad y nos calificamos negativamente. Y ustedes verán, una mujer se puede sentir culpable porque se fue a trabajar y dejó a sus hijos. Otra se puede sentir culpable porque se quedó con los hijos y no se fue a trabajar. O sea que no importa, la culpa ahí está. Cuando nos juzgamos como culpables, nos convertimos en nuestros propios verdugos. Creemos que merecemos castigo y entonces permitimos que otras personas nos castiguen, que nos agredan, que nos humillen, que nos lastimen. Ese es el costo de la culpa. O sea, ¿no les gustaría liberarse? La que sigue. Bueno, cada experiencia, cuando experimentamos culpa, nos percibimos como personas malas, culpables, pecadoras, que merecen ser castigadas. Y entonces nos obligamos a hacer cosas que nos desagradan para compensar lo mala personas que somos. Y por ejemplo, allí había un ejemplo que este ejemplo es de una película que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, pero es una película mexicana que hablaba de una comunidad en la cual ya nada más quedaban 2 hombres que hablaban un dialecto y ya iban a desaparecer. Entonces va una reportera, un especialista en lingüista, va a entrevistarlos, pero esos hombres no se hablaban, además no se hablaban y no querían hablarlo, y eran los últimos. Entonces uno estaba casado y el otro no estaba casado. El chiste es que en el desenlace de la historia se veía que ellos habían tenido un encuentro homosexual. Entonces uno lo vivió tan mal y se sintió tan aberrante que él se obligó a casarse con una mujer, que la mujer lo maltrataba y se llevaban de perros, pero porque era, ante los ojos de Dios, era un ser nefasto. Y por eso los dos se odiaban. Por eso no se querían hablar. Y todavía el que no se había casado y que sí había asumido, bueno, el otro pues, no había asumido su homosexualidad porque pues ahí era un pueblito y pues ahí no se veía bien, pero todavía quería tener un acercamiento con el otro y el otro no lo permitió. Entonces eso nos dice cómo podemos soportar abusos, ¿no? Porque somos malas personas, de acuerdo a los códigos morales que imperan. La que sigue. Bueno, cuando experimentamos culpa, creemos que somos responsables de los pensamientos, sentimientos y acciones incorrectas de las personas que nos rodean. Por ejemplo, si una madre tiene un hijo que se droga y ella considera que es mala madre, ¿qué va a permitir? Que el hijo que se droga llegue, le robe su dinero, la obligue a que lo saque de la cárcel. ¿Por qué? Porque ella es culpable. ¿Ella es culpable de que el hijo se drogue? No. O un esposo que su esposa lo humilla frente a los demás y le dice que es fracasado, ¿no? Porque no le ha podido dar el nivel económico que ella cree merecer. Entonces el esposo, ¿qué va a hacer? Va a permitir, ¿no? Porque él es culpable de que ella lo humille. O un esposo que golpea a su esposa y entonces le hace creer que ella es la culpable. ¿Es culpable ella porque le sirvió la sopa fría, por eso la pateó? Sin embargo, en la culpa ella no lo cuestiona y se cree culpable de los actos de agresión del otro. La que sigue. Bueno, cuando experimentamos culpa, consideramos que es reprobable lo que dijimos, lo que no dijimos, lo que pensamos, lo que no pensamos, lo que sentimos o no sentimos, lo que hicimos
o no hicimos. De todo nos podemos sentir culpables. ¿Sí? ¿A que sí? Bueno, hay un chiste, para que no se vuelvan. Dice, disculpe, ¿tiene libros sobre masoquismo? Sí, aviénteme uno en la cara, por favor. Bueno, cuando nos sentimos culpables, pues hasta eso merecemos, ¿verdad? Entonces, cuando nos sentimos culpables, creemos que somos responsables de que otras personas tengan malos hábitos, de que tengan adicciones, de que, o sea, y él puede decir, pues es que la vida contigo es un infierno y por eso yo tengo que irme a emborrachar. O tu hijo te dice, bueno, es que tú no estuviste conmigo y por eso yo ando en las drogas, ¿no? Nos sentimos, entonces permitimos que nos ataquen, nos insulten y nos recriminen. ¿Ya que sí? Cuando las personas se sienten culpables, creen merecer castigo, maltrato físico, emocional o sexual, juicio y condena y discriminación y marginación. Y es lo que está pasando con Estados Unidos, ¿no? O sea, Trump dice que los que están allá son de lo peor, son delincuentes, peor que nada. Entonces, ¿será raro que allá hagan el trabajo que los negros no quieren hacer? Si pertenecen a ese grupo social. Y se acuerdan con los alemanes, ¿no? O sea, los judíos eran lo peor. Entonces, pues, ¿por qué no los iban a tratar tan mal si ellos eran culpables de... O sea, Hitler decía que los judíos habían acabado con la economía, ¿no?, alemana, y por eso había que exterminarlos. Entonces, la culpa se da desde lo individual hasta lo grupal y social. ¿Sí? La que sigue. Bueno, y ¿se acuerdan de este pedacito que a mí me gustó mucho? De la princesa que creía en los cuentos de hadas, como para que vayamos analizando cómo se da la culpa. Dice, la puerta de servicio se abrió de golpe y apareció el príncipe. Arrojó al escurreplatos un gran ramo de rosas justo delante de ella, esparciendo unos cuantos pétalos rojos por el suelo. ¿Y se acuerdan? El príncipe le llevaba a la princesa sus rosas, como el papá le llevaba a la princesa. Entonces aquí llega y se las... Esos escurreplatos a mí se me hace como el fregadero, ¿no? Entonces llega y se las avienta. Y entonces le dice, disfruta de estas flores, princesa, porque van a ser las últimas que te traigo. Te sugiero que te acostumbres a cogerlas tú sola. La princesa le miró atónita y le dijo, ¿de qué estás hablando? Me he clavado una espina en el dedo y en ese momento me he dado cuenta de quién me había hechizado con su espíritu maligno, le contestó. ¿Se acuerdan que el príncipe comenzaba a tener como conductas agresivas? Entonces había dicho que se apoderaba de un espíritu maligno, ¿no? Por cierto que eso tampoco es responsabilizarse. ¿Se apoderaba de un espíritu maligno? Claro que no. Y entonces responsabiliza o la culpa a ella y le dice que ella tiene que buscar cómo desaparecer el encanto, el hechizo. Entonces ella se acuerda que buscó libros y él no quería nada. Entonces aquí le dice que ya se dio cuenta y le dice ella, eso es maravilloso, ¿quién es? Y él le dice, si no lo supieras, eres tú, princesa. Le dijo, acusándola con el dedo, ¿quién, yo? La única que estaba ayudándote, la única que... No empieces de nuevo, no te vas a librar de esto. Entonces fíjense, la princesa había hecho un montón de cosas para quitarle el embrujo al príncipe. Y ahora llega el príncipe y ¿qué le dice? Que la que le había echado el hechizo era ella, ¿no? Entonces ella le dice, ¿de qué? ¿No he hecho nada malo? ¿Seguro? Le preguntó el príncipe enfadado. Pues bien, fíjese el razonamiento que usa. Dice, el hechizo solo se apodera de mí cuando estoy contigo y no me sucede con nadie más. Ahora, dime, ¿qué piensas de esto, señorita perfecta y princesa Triquismiquis? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo está usando un razonamiento para culparla a ella? Y bueno, aquí esta, como es una novela muy rosa y muy bonita, pues él le dice señorita perfecta y princesa Triquismiquis. Pero en la realidad nos dicen hasta de qué nos vamos a morir. Y eres una hija de la quién sabe qué, ¿no? Y puta, y
zorra y todo lo que se nos ocurre. Dice, todo es culpa tuya. Durante todo este tiempo tú eres la que me estaba hechizando. Entonces se dan cuenta, pero fíjese, la princesa sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón y ella le dijo, ni siquiera sé hacer un conjuro. Pero se preguntó, ¿será cierto? Y él le dijo, no importa, yo sé que es por tu culpa. Entonces, aquí qué es lo importante. Ella está dudando. O sea, ella que era la que había tratado de borrar el hechizo, es la que dice, ¿será cierto? Y se acuerdan, ahí empieza a gritar Vicky. Y Vicky le empieza a decir, pues yo creo que sí. Sí, la que sigue. Cuando una persona te etiqueta como culpable, ya puedes hacer todo lo que quieras para demostrarle que eres inocente, que nunca lo creerá. Entonces, cuando nos culpabilizan, ¿qué hacemos? Tratamos de convencer a la otra persona de que no somos culpables. ¿Pero qué va a ocurrir? Digas lo que digas, no, porque ella te está etiquetando. Y además le conviene hacerte sentir culpable. O sea, si un esposo, si su esposa lo descubre que es infiel, y él le echa la culpa porque le puede decir, pues yo fui a buscar afuera lo que tú no me dabas aquí. Entonces, ¿qué va a lograr? Culpabilizándola. Que ella acepte que él tenga una aventura y que esté con él. Entonces, ¿ustedes creen que él va a aceptar que no tiene la culpa ella? Sí, la que sigue. Bueno, vamos a ver cómo es el trabajo psicoterapéutico con la culpa. Como hemos aprendido, bueno, lo bueno de la culpa es que sí es una emoción que podemos eliminar de nuestra vida, ¿no? Al vernos a través de la culpa nos hemos visto como malas personas, pero esta identidad no es nuestra identidad verdadera. Podemos, como nos la instalaron, podemos desinstalarla. Es lo bueno. ¿Sí? La que sigue. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero, ubicando el conjunto de creencias que a través de toda nuestra historia hemos incorporado. ¿Sí? Entonces, hacer es un trabajo paulatino. Este reexamen implica utilizar nuestro propio discernimiento. A ver, estos valores que dicen que yo debo de ser virgen hasta el matrimonio, ¿son míos? ¿Son los que yo estoy de acuerdo? No. Y utilizamos el discernimiento. ¿Me voy a sentir culpable por seguir algo que yo no creo? No. ¿Me voy a castigar y voy a decir que soy quién sabe qué porque estoy haciendo esto? No. Entonces ese es el trabajo con el discernimiento. ¿Sí? Aquí sigue. Bueno, ¿qué es importante a fin de superar la culpa? Primero, aceptarnos tal y como somos, amarnos incondicionalmente. Te hayas equivocado, hayas hecho lo que hayas hecho, tú eres una persona valiosa. ¿Por qué? Porque hay algo en ti que no le pasa nada. Separar nuestras conductas de nuestra identidad. Sí, me equivoco, pero ¿eso quiere decir que soy mala persona? Aceptar nuestra historia personal. Y aquí hay una frase de programación neurolingüística que a mí me fascina. Cuando vas al pasado y quieres flagelarte, puedes decir, en ese momento hice lo mejor que pude de acuerdo con los recursos con los que contaba. Todos hicimos en ese momento lo mejor que pudimos. Y si ahora tienes más recursos, qué bien. Pero en ese momento tú no tenías esos recursos e hiciste lo mejor que pudiste. Y eso te libera de la culpa. Y también te libera de culpar a los otros. La que sigue. Bueno, entonces para trabajar con la culpa hay varias condiciones. Primero, crear un espacio terapéutico en el que la persona pueda expresar sus emociones en un ambiente seguro y protegido. Porque si se dan cuenta, nos da culpa sentir tristeza, enojo, vergüenza, frustración, impotencia y miedo. Por ejemplo, a un hombre le puede dar mucha vergüenza sentir miedo, porque los hombres no deben sentir miedo.
O a una mujer nos da mucha vergüenza sentir enojo porque no debemos, somos muy buenas, ¿no? O sea, en un ambiente seguro que nos permitan expresar esto. También generar empatía hacia nosotros mismos y hacia las personas que nos siguen con estos introyectos, por ejemplo. Si yo tengo una orientación sexual lesbiana, entonces sería generar empatía hacia mí y también empatía hacia otras mujeres que han decidido no seguir con la norma de la heteronormatividad, ¿no? De la heterosexualidad. Entonces eso me va a ayudar a... Por eso se hace la marcha gay, todos esos grupos donde personas que no están de acuerdo con un deber moral están como asociándose con otras personas, lo cual no quiere decir que no tengan normas morales, sino que es otra norma moral, ¿no? Acogerse a mandatos morales que estén acorde con nuestras creencias y valores. Como en eso que les decía de ¿es bueno o no el aborto, por ejemplo? ¿No? Yo una vez fui al Museo de la Mujer, al Museo de la Tolerancia, y ahí veo una exposición de la mujer, y ahí decía una cosa que yo no estoy de acuerdo, que decía, el practicarse el aborto no trae consecuencias de culpabilidad en las mujeres. Y yo creo que eso no es verdad, porque nosotros estamos en una cultura que penaliza moralmente el aborto. En algunos estados hasta lo penaliza criminalmente, pero penaliza. Entonces, si yo estoy embarazada y quiero abortar, debería de ver cuál es mi norma moral en relación a eso, ¿no? Es la norma, nosotros, si se dan cuenta, estamos en una cultura donde dice que es malo abortar. Pero, por ejemplo, en París, en Francia, aquí la palabra aborto significa, la misma utilización de la palabra aborto significa matar a un bebé, ¿no? Y tiene una connotación muy negativa. Pero, por ejemplo, en Francia, una mujer va embarazada y le dice, ¿desea continuar su embarazo? Pase para allá. ¿No desea continuarlo? Pase para allá. No hay una connotación moral. Entonces eso nos va diciendo que las normas morales van cambiando. Por ejemplo, ahora nuestra cultura tiene una connotación moral muy negativa para la homosexualidad. O sea, que un hombre tenga relaciones con otro hombre está muy mal visto. Pero en la Grecia clásica, hace 26 siglos, estaba la escala ontológica de los seres humanos. Entonces estaban los hombres, estaban los adolescentes y estaban las mujeres. Entonces estaba muy mal visto que un hombre se enamorara de una mujer, porque la mujer era ontológicamente más baja que él. O sea, las tenían para tener hijos, pero lo que estaba muy valorado es que seres humanos del mismo nivel ontológico, hombres con hombres, tuvieran relaciones. Entonces, eso nos dice que podemos revisar las normas morales y ver cuál es la que vamos a seguir. ¿A qué sigue? Bueno, para trabajar con la culpa hay que tomar conciencia, hay que darle un nombre, ¿no? Y entonces podemos tomar una hoja, dibujarla, bautizarla, darle un apellido y tomar conciencia de las consecuencias que la culpa ha tenido en tu vida. Entonces, ¿cómo ha afectado la culpa en tu vida? ¿Qué te ha llevado a hacer? ¿Qué te ha llevado a permitir? ¿No? ¿Qué te ha llevado a soportar? ¿Cómo ha afectado tu salud, tu economía, tu bienestar emocional? ¿Cuál es el peso de la culpa en tu vida? ¿Sí? ¿Qué te ha impulsado a hacer? ¿Qué te ha obligado a soportar? ¿La que sigue? Después vamos a identificar el introyecto. ¿Se acuerdan? Los introyectos tienen la forma de debo, no debo, tengo. Y eso lo vamos a hacer con un color desagradable. Luego vamos a ubicar el origen del introyecto. Escribimos el introyecto en un color desagradable y luego vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a oírlo. Y entonces vas a ubicar quién te dijo eso y al lado le vas a poner el nombre. Me lo dijo mi mamá, me lo dijo un maestro, me lo dijo X. Luego, vamos a identificar las imágenes catastróficas que creemos que ocurrirían si no seguimos el introyecto.
Entonces, ¿qué crees que ocurriría si no actuaras de la manera en que dice el introyecto? ¿Qué pasaría si te permitieras hacer algo distinto a lo que se te demanda? Entonces, vamos a ver las imágenes catastróficas. O sea, si yo en mi casa abiertamente les digo que soy lesbiana, inmediatamente se me vienen unas imágenes catastróficas, ¿no? Ya no me van a volver a hablar, me van a correr de la casa, entonces las identifico. Sí, la que sigue. También vamos a contactar con mis necesidades en el aquí y el ahora. O sea, yo nada más tengo esta vida, al menos eso es lo que ahorita sé. ¿Voy a vivir mi vida cumpliendo las demandas de otras personas? ¿O voy a vivir mi vida satisfaciendo mis necesidades en el aquí y el ahora? Y Fritz Perls, el creador de la Gestalt, dijo que nadie viene a cumplir las expectativas. Yo no vengo a cumplir tus expectativas, ni tú vas a vivir tu vida de acuerdo a mis expectativas, ¿no? O sea, yo soy un ser humano, libre, que vengo a vivir mi vida de acuerdo a mis valores y a mis principios, siempre y cuando, ya lo dijo Benito Juárez, no entre en el tuyo, pero yo no soy un esclavo, no soy un ser de segunda, no tengo por qué vivir de acuerdo a lo que tú digas, o a lo que tú creas que debe, hasta a lo que debo de pensar, ¿no? Bueno, validar el introyecto, ya lo identificaste, y ahora te preguntas, ¿es válido actualmente? Te lo impusieron cuando eras pequeño, por ejemplo. A mí me pudieron haber dicho, tienes que cuidar a tu hermana. Pues sí, pero ya tiene 50 años y yo 60. ¿Todavía vale? Mi mamá me lo dijo. Pero ya puedo decir, pues ya no vale. Caducó ese introyecto. Así como los yogurts tienen caducidad, ya no. O así como, tú me tienes que obedecer porque soy tú. ¿Por qué? Porque soy tu madre. Pero tengo 60 años. ¿Te tengo que obedecer porque eres mi madre? Entonces tú vas a decidir si ese introyecto tiene todavía validez para ti o no. Identificar situaciones excepcionales. Vas a escribir una ocasión en la que y se dan cuenta, o contactas con tus necesidades o contactas con el introyecto, ¿no? Es por decir algo. Yo quiero estudiar filosofía, pero mi mamá quiere que estudie psicología, porque dice que me voy a morir de hambre si estudio filosofía. Hay un introyecto que dice, tú debes estudiar algo que te va a dar dinero. ¿Y qué va a hacer el muchacho? O sigue el introyecto o sigue sus necesidades. Entonces aquí es buscar situaciones excepcionales en las cuales él se atrevió a decirle que no al introyecto. Entonces tal vez alguna vez le dijo a su mamá, no, yo voy a estudiar psicología. Entonces esas son situaciones excepcionales en las cuales hemos cuestionado el introyecto, ¿sí? Identificar los recursos, cuáles son los recursos para atender mis necesidades, ¿no? O sea, si yo voy a hacer este trabajo de cuestionar estos introyectos, ¿con qué recursos tengo? Y era, por ejemplo, puedo tener un grupo, ¿no? Separar la identidad de los errores. Entonces aquí lo que se hace es pedir a la persona que piense, como hemos tenido asociados la idea de que somos muy malas personas, le vamos a pedir la figura de un poder superior, como cada quien lo conciba. Tú sabes bien. Es decir, si las personas son creyentes, pues que si creen en Jesucristo, pues Jesucristo. Si son mormonas, pues en lo que crean. Si son budistas, pues en Buda. Si son islámicos, en lo que sea. Y si son ateos, pues en la sabiduría interna, en la energía universal, en lo que ellos crean. Entonces lo que le vamos a hacer es decirle que esa persona siente un profundo amor por ella y que le está limpiando de todos los errores. Que todas sus equivocaciones no han manchado, como pensar que tenemos una esencia pura,
que no le pasa nada y que podemos acudir a ella cuando experimentemos culpa. Y entonces esta figura, este ser, como tú lo quieras, te libera de la culpa. ¿Sí? La que sigue. Amarse a sí mismo es el principio de una historia de amor infinita. Ahí está Cuando hicimos bien nuestros introyectos, Leonardo DiCaprio nos va a ofrecer ahí una. Por todos esos introyectos que cayeron en la terapia. Es para las mujeres. Bueno, y los hombres que les guste Leonardo DiCaprio. Pero, sí, muy bien, gracias.